Bueno, seguimos analizando en este especial Quilombo la gestión de Salvador Illa, y si hay un libro que lo ha analizado mejor que nadie, sobre todo en la etapa de la primera ola, es este libro, Una pandemia de errores, escrito por el periodista Francisco Mercado. Para mí, el mejor libro que se ha escrito de lejos sobre lo que ha sido la gestión tanto del tándem Fernando Simón y Salvador Illa. Esto es la primera ola, luego vino una segunda y luego hubo una tercera. El libro acababa casi cuando se dice que hemos derrotado al virus y bueno, faltaban todavía 2 olas y las que pueden faltar. Francisco, gracias por estar con nosotros. Echando la vista atrás, ¿qué sensación te produce? Porque, bueno, comentábamos fuera de micrófono, muchos errores ya se habían cometido, ya son repetición de lo que se venía diciendo acá. ¿Cuáles son esos errores? ¿Cuáles dirías que son esos errores? Ahora sí que sentamos el detalle de lo más técnico, de lo más científico, pero yo creo que es un error de estilo de gobierno. Es un error de improvisar, de hacer bruscos giros, regatear, de buscar el efecto y no la medida. Es un gobierno que se proclama siempre científico y lo que le gusta es pronosticar. Los científicos nunca pronostican. Es decir, el virus apenas va a alcanzar un par de casos. Bueno, vamos ya por 2 millones de casos. Pero ¿para qué haces ese pronóstico antes de la primera ola? Es decir, ¿cómo puedes saber que solamente va a haber 2 casos en España? Con el que se te cuele una familia entera de China, ya tienes 7 casos. Entonces, ¿por qué tienes que hablar solo de 2? Era insensato, incluso aunque fueran tan optimistas, pero eso ya es, en fin, irreverente para la realidad, para cualquier sensación de gobierno serio. Ahora estamos un poco en los mismos elementos. A fines de verano estará estará vacunado el 70% de la población. ¿Cómo puedes saber eso? Pueden fallar tantas cosas. Puede fallar la Unión Europea. Puede fallar la raquítica dotación que tú has previsto para administrar, porque al principio, cuando sí había vacunas, tampoco había sanitarios para vacunar vertiginosamente. Íbamos con un ritmo muy lento. Por tanto, para alcanzar el 70% de la población española, que son 33 millones, cuando vacunamos un millón al mes, tenemos que multiplicar por 5 o por 6 los que vacunamos en un mes. Si encima hay que contar con retrasos, pues será que en el último mes vamos a ser capaces de vacunar a 30 millones. Pero ¿para qué hace falta decir a fines de verano ya estarán vacunados? Porque la gente se queda con el título. Qué bien, este gobierno nos va a salvar la vida, ya no nos podemos quejar, acabamos el debate, esto es cuestión de media hora. No es media hora. No es media hora porque naturalmente la vacuna es el regalo celestial que puede llegar, pero no puede no llegar. Y mientras llega el maná celestial, ¿qué hacemos? Nos sentamos cruzados de brazos y esperamos que algo ocurra, que la gente salga menos, que la gente no celebre las Navidades. Es decir, que relegando todo a que el ciudadano active sus propios mecanismos de defensa. Claro, eso es insensato. Es decir, lo que no se hizo durante la primera ola, lo que se dejó de hacer también después de la primera ola, antes de que llegara esta segunda ola, lo estamos heredando ahora. Por ejemplo, rastreadores. He leído cifras y van a hablar que sí, 8.500 rastreadores. Bueno, no sé si es la tasa que recomienda la OMS, porque puede ser que sí de la cuota que da, pero sé que no es real en España. No es real porque creo que no ha habido apenas rastreos. Si no hay rastreos, no tenemos chequeada la población. Si no tenemos chequeada la población, no tenemos a quién confinar. Confinamos a voleo, a grandes masas, con elementos de horas, pero no sabemos a quién estamos confinando. A lo mejor el grueso de la gente que tendría que estar confinada en Madrid son solo 3 distritos, no todo Madrid. Y no depende de una hora, si a lo mejor la hora peor es otra hora. Por no hablar de las Navidades, que de pronto solamente reuniros solo 6 personas o 7, tal, que por supuesto, primero se ha incumplido, nadie ha respetado esos márgenes de hasta 6 o hasta 10, según qué caso, ¿no? Sino es que basta con que haya uno de esos 10 que esté contaminado, ya tienes a 10 familiares contaminados, que como nadie les ha testado ni rastreado tal, llegarán al ambulatorio, estoy enfermo, ¿por qué? No lo sé. Igual a Navidad, pero no lo sé. La mitad de los casos que llegan a los ambulatorios no saben cuál es su origen. Entonces, cuando se actúa ciegas, porque no utilizas esas armas, que es el testado masivo y el seguimiento masivo de los enfermos, pues sigues a ciegas. Para ciegas que de pronto 2 millones más tras vencer el virus, qué mal lo hemos hecho. Qué mal lo hemos hecho.
empiezan a haber dudas sobre si realmente la gente quizás por el cansancio, por la falta de respuestas, por la gestión y demás, se empiezan a hacer dudas sobre, por ejemplo, si los PCR sirven para algo, si si realmente ese colapso sanitario es tal, si están ingresando a más gente de la debida, si las comunidades autónomas cobran por casos de coronavirus o dejan de cobrar, si realmente la hostelería es la que está provocando el crecimiento de casos exponenciales y demás. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? ¿Se sabe realmente? Porque a medida que avanzan, por ejemplo, el tema de los asintomáticos, yo estaba escuchando la otra vez un estudio extranjero en una televisión norteamericana y se empieza a dudar que los asintomáticos tengan ese papel que se le daba en la primera ola. Me gustaría saber tus impresiones sobre todo esto. Joder, las impresiones naturalmente son cambiantes, no son definitivas, pero yo creo que para eso está un gobierno, para pecar siempre por exceso. Por ejemplo, dicen que la vacuna naturalmente impide que te agraves o que contraigas la enfermedad, no impide que contagies. Por lo tanto, habrá quizás ya 1 millón de ciudadanos que quedan, yo estoy exento ya de contagiar a mi familia. Bueno, porque yo estoy vacunado, no, tú estás vacunado. Significa que tú no vas a acabar la UCI, en teoría, y a saber por cuántos meses. Pero no es evita que te contagie. Entonces, puede generar un falso efecto protector entre las familias de los que se vacunen, ¿no? Luego, naturalmente, la sociedad está fallando, pero lo que uno espera cuando gobierna o lo que sabe que va a ocurrir es que la sociedad falle. Es decir, la gente falla en las carreteras, la gente falla en el respeto y en la protección a las mujeres. Para eso están los mecanismos de la ley, impedir que la gente, digamos, vaya a mayor velocidad de vida. Hay cosas tan fáciles que, por ejemplo, tenía Grecia. Grecia tenía una app donde, por ejemplo, aparece en tu teléfono a dónde puedes ir. Es decir, cuando dices, no, yo es que voy a trabajar, a ver, tu permiso no es para trabajar, tú estás teletrabajando, no puedes ir de casa, además estás contagiado, tú tienes que estar ahora mismo contagiado, pero cuando se hacen tantas normas, solo puedes ir si vas a ver a tu novia o tu novia o a tu anciano padre que está en tal sitio. Bueno, y le dice, voy a hacer a mi padre. ¿Cómo va a verificarlo eso? Porque aunque ponga ese papel, a lo mejor el padre ha fallecido hace 2 días o hace una semana, no sé. Puede haber mucha picaresca. Tiene que haber medidas que ayuden a que seamos más coercitivos con la población. Decir, oye, que tú no puedes salir y además es más, no tengo que ir a tu portal. Me está dando un pin rojo aquí que tú estás saliendo del sitio donde tendrías que estar. Tendrías que estar confinado. Pero claro, esa aplicación sin datos es inútil. Si no sabes quién está contagiado, quién se acaba de vacunar y quién no, pues en fin, te faltan muchos datos para que la policía pueda hacer su papel de gendarme. Y entonces lo fían todo por ineficacia, que no, que la población tiene que ser responsable, pero no lo es. Lo que pasa No es lo que, es. Francisco, esa sociedad que dibujas, hombre, yo lo entiendo bueno, en unas semanas para intentar controlar, pero es policial. Eso, si lo alargas en el tiempo, es orwelliano, se puede mantener. Es orwelliano, pero es que es vida o muerte. Quiero decir, por otro lado, ¿qué más te da estar señalado en una app o estar preso en tu domicilio? ¿Qué es más orwelliano? Es decir, que no salga nadie. Me parece que es el máximo exponente de un estado dictatorial, que otra condición del gobierno. Eso es propiedad china. Allí, claro, como los chinos aguantan cualquier cosa, pues aquí hemos tenido meses de sistema orwelliano dictatorial. Entonces, yo prefiero esa app porque es una app disuasoria. Si tú vas en una calle y hay 3 contagiados, dices, por esa calle no voy. Y a lo mejor, si alguien vigila esos contagiados y tú, si estás contagiado y todavía tienes síntomas, estás a las 2 semanas de poder contagiar, ¿qué haces fuera de tu casa? ¿Qué haces en una discoteca? Es decir, ¿por qué son eficaces países no dictatoriales como Japón o como Corea? En cuanto hay un brote, lo atajan, porque, a ver, en esta discoteca, ¿quién ha estado? Y buscan el rastreo de los teléfonos tal y cual, y rápidamente controlan a la persona que ha inducido ese contagio grupal. Es lo único que se puede hacer, porque el resto es que estemos viendo series en nuestra televisión y esperando que llegue la vacuna y no saliendo nunca de casa. Pero eso no se puede sostener. Y esta situación cíclica de que cada día nos peleamos por una hora de confinamiento a las 4, a las 5, no a las 6, a las 7:30, 8 menos cuarto, bueno, vale, 8 menos cuarto y no vamos al Parlamento. No tiene sentido, porque aunque acortes con cada hora que desgastes o recortes a la situación de que la gente esté en la calle, estás haciendo agonizar a toda la economía, toda la economía que depende de comercios, de bares, etcétera. Llevamos un año recortando, digamos, el negocio de la hostelería. Y no es que pretenda que abran los bares.
lo que es más sensato, más económico, es decir, las Navidades. ¿Qué habría pasado si en lugar de reunirnos con nuestras familias hubiéramos dicho, dado que estas semanas los niños no tienen clase, los padres tampoco tienen trabajo porque tienen mucho tal, semana de confinamiento o 2 semanas de confinamiento estricto? No hay Navidad, bueno, es duro, pero es más duro que esta Navidad si te Pero, muere tu pero abuelito. Francisco, después vuelve a crecer. Es decir, ya sabemos que el confinamiento estricto te funciona 2 Claro, semanas, 3 semanas, pero después vuelve a salir. claro. Cierto, Luis, pero vuelve a rebrotarse porque te quedas en casa y se acabó. No, te quedas en casa y un ejército de rastreadores tendría que ir testando, así, ganando tiempo. Es que parece que tenemos que solucionar esto en un mes, pero es que hemos tenido un año. Es decir, lo que no hemos hecho los 6 primeros meses, ni hacemos en los 6 últimos, pues claro, como no hemos hecho los deberes, necesitamos la bomba atómica, es decir, la vacuna. No hay otra salida, al menos una salida rápida. Entonces, nos tocaría un confinamiento muy duro de muchos meses y prueba de que esto alguna sensación de razón tiene que tener es que cuando debato esto con amigos de izquierdas, rápidamente saca el argumento. Qué curioso, referido a la derecha, no a mí, qué curioso que los mismos que criticaron el decreto de alarma ahora quieren el otro. Bueno, y eso es un argumento, es decir, imagínate que se hubieran equivocado entonces la derecha, pero esto no es cierto. Ah, como tú tuviste esa opinión, ya no puedes cambiar de opinión. Y además es que de hablar de opinión, de cambiar de opinión, este gobierno no está exento, porque también la derecha antes del 8M pedía más confinamiento y el gobierno decía que no. Entonces, yo creo que sería sensato decir, ¿tenemos otra medida que no sea confinamiento ya? ¿O alargarlo? No, todavía no. Cuando sea necesario, ¿cuándo va a ser necesario con la cifra que tenemos de muertos y de infectados? Estamos peor que la primera ola. Es decir, si entonces estaba justificado el gobierno, ¿cuánto más ahora? Pero claro, ese reconocimiento es fracaso. La gestión de Ilia, perfectamente analizada, sobre todo en la parte de la primera ola en este libro, al detalle, al minuto. Eh, ¿Cuáles han sido si tuvieras que decir, su mayor error, su pecado original, para que todo haya fallado? ¿Y qué explicación le das a que se va con 85.000 muertos a sus espaldas, pero con el apoyo popular, se va de candidato a Cataluña y demás? Bueno, yo creo que su peor defecto es que no ha sido un ministro de Sanidad antepuesto a la política de su presidente, de su gobierno, igual que ha hecho Simón, a la política realmente sanitaria. Porque, en fin, ha fracasado en cuanto ha tocado. Es decir, si en la primera ola éramos el peor país, no uno de los peores, el peor país del mundo en cifra de muertos por por millón de habitantes y el peor país del mundo por millón de habitantes y contagiados, pues evidentemente tu gestión es penosa. Ya eso primero es para que dimitiera. Si encima hablamos de los pronósticos, las frases fuera de lugar de que si han muerto muchos españoles y el Momo lo señala, será que ha habido un gran accidente de tráfico cuando no hay operación salida, Semana Santa, porque estamos confinados. Todo eso sería para que, por los errores de Simón, errores de ocultamiento también de informes graves, y él le había dimitido. Pero la resistencia es tal y el debate sectario que se ha producido es que, como es mi gobierno no se equivoca. Se equivoca el facherío, se equivocan los radicales de derecha que no reconocen que esto le pasaría a cualquier gobierno. No sé si le pasa a otro gobierno, le ha pasado a este. Las cifras son terribles. Es un fracaso total, un fracaso sentimental. Por eso su frase de despedida, te lo vas a pasar bien, sería un motivo para dimitir si no hubiera dimitido ya cuando ha dicho esa frase. Porque son frases espeluznantes, inhumanas. Como cuando dice ella como un chiste, perdón, Simón en un chiste, bueno, al principio de la pandemia le decíamos al paciente, quédate en tu casita y luego ya veremos, quédate en tu casita. No imagino a un gobernante alemán diciendo, quédate en tu casita y luego ya veremos. Esto es un fontanero, un chapucero, ¿qué eres? Es decir, no tiene sentido. Entonces, no ha sido un ministro de Sanidad que haya tenido sentido común, que yo no le pido que sea científico ni médico, le pido que tenga sentido común, que siempre se equivoque por exceso, para decir, por si acaso llegan más de dos casos, como me dice mi experto, mi supuesto experto, voy a fortalecer el sistema sanitario. Y te dicen primero, el sistema sanitario es robusto, lo aguanta todo. Y cuando ve que es débil, es que está débil porque lo recortó la derecha. Pero ¿cuándo has leído tu propio informe? Porque tu informe dice que el sistema es robusto a pesar de los recortes de la derecha. Lo dice el informe y lo has dicho tú en cada rueda de prensa. Y después no, es culpa de la derecha. Y por supuesto, otra fase de la pandemia es
que todo lo que ocurre mal de pandemia en España es culpa de Ayuso, como si Ayuso gobernara. Es decir, la mitad de la prensa solo tiene como foco Ayuso. Ahora, te cito dos ejemplos. En un momento dado, Ayuso privatiza o contrata una empresa privada para hacer, digamos, la vacunación o los test, una de las dos cosas, con la Cruz Roja. Bien, está privatizando la medicina una vez más y el gobierno contrata una empresa privada para llevar el registro de vacunas y se habla de contratar una empresa privada. ¿No es lo mismo? Se pone el hospital del Zendal como una absolutamente desfachatez, de sobrecostes para engordar empresas privadas. Pero ¿cuándo ha hecho un hospital en España alguien que no es una empresa privada? Siempre lo habrá hecho. Y casi siempre con sobrecostes. Todo lo que se hace en España son con sobrecostes. Sobrecostes que también ha tenido ella en ese billón, en esos 1.000 millones que ha gastado en compras sanitarias. No en hacer mejor la sanidad. En compras sanitarias es como decir, he mejorado la sanidad, ¿por qué? ¿Porque has comprado aspirinas? No, eso no es mejorarla. Si compras mascarillas, si compras respiradores, que están faltando otra vez, señal de que compró pocos, no es mejor la sanidad, simplemente ha estado un poco de oxígeno, un poco de medicinas, un poco de prevención, pero tenemos los mismos hospitales que antes de la primera pandemia, excepto Zendal. Y los hospitales que han hecho gobernantes socialistas son de carpas que se desmoronan con el viento y que han pasado de 8 millones a 16 millones de coste. No sé cómo una carpa de plástico puede tener un sobrecoste. Eso ya me parece para estudiar, ¿sabes? Con detalle, ¿no? Entonces, pero ahí nos hemos dejado embeber por ese discurso de que, ¿y qué hace Ayuso? ¿Y qué dice ella? En lugar de decir, vamos a ver, si toda España va mal, Asturias, Cataluña, Extremadura, Castilla-La Mancha, ¿será que no está haciendo solo mal su labor Ayuso? Y si no solo Ayuso, ¿no será que falta la coordinación estatal? Que además se usa toda esta estratagema. Y Luis decir, no, pero ahora es competencia de las autonomías. ¿De qué te quejas? Es que no es verdad del todo. Porque ¿quién dice cuántas vacunas para cada región? El gobierno central. ¿Quién dice con qué ritmo? El gobierno central. ¿Quién dice si una autonomía dice, voy a confinar también? No, eso es mucho. Y luego dice, no, eso es demasiado. Eso es poco. Está peleando con todo. Decir que todas están siendo bastante tuteladas en cuanto a cómo gestionar sus recursos, que por cierto, si son los recursos de una autonomía, sencillamente es que paguen a sus sanitarios, porque el 70-80% de su presupuesto sanitario se va solo en nóminas. Pocos hospitales pueden hacer, pocos rastreadores pueden contratar. Entonces, es un poco el debate que ha generado ella como ministro, que le ha gustado, y que es lo contrario de lo que haría un ministro que va a por la ciencia, a salvar vidas, a decir, ¿cómo tenemos que hacerlo bien entre todos? Si no llegáis vosotros, yo os doy rastreadores. No 1.500, como dice Margarita Robles, te doy 30.000 rastreadores militares. Pero tenemos cifras peores que Alemania, peores que China, de rastreadores y así nos va. Y las otras cifras no me las creo, Luis. Una de las cosas más interesantes, porque el libro explica efectivamente todo lo que vino después. Es decir, aquí están los errores que después van a explicar todo el desastre posterior. Y una de las cosas que hace el libro es comparar permanentemente lo que están haciendo los países asiáticos, otros países, sobre todo los asiáticos. Tú sigues muy bien lo que están haciendo otros países. Resulta que ahora, en China, en Wuhan, están haciendo prácticamente vida normal. Entonces, ¿qué se ha hecho ahí para que aquí todavía estemos subiéndonos por las paredes, tirándonos abajo de la cama para que no nos contagien y ahí estén de vida normal? Fíjate, lo que hacen para hacer vida normal es alarmarse mucho cuando toca. Este verano tuvo un rebrote chino, no sé si eran 10.000 casos, 3.000, no me acuerdo, en Wuhan o tal. Se alarmó China, volvió a hacer un control exhaustivo de contacto de test masivos en esa zona, ¿no? Y eran siete calles o 7 barrios de Wuhan. Nada, era una minúscula. Pero es que casualmente España, que tiene muchísimos millones, que España tiene 47 millones y China tiene 1.300 o cuando tiene, es decir, se había alarmado por la misma cifra de contagios, la misma cifra. Entonces, para España, 13.000, 1.200, son nada. Y China, por Dios, que de mis 1.300 millones de chinos tenemos a 13.000 infectados. ¿Qué es esto? ¿Cuál es lo siguiente? No se alarma España y los chinos sí se alarman. Y otra cosa que te quería decir, pero se ha habido la idea, sí, errores repetidos. Que llega va a llegar la cepa británica.
será marginal. Y la misma semana que va a ser un 30%. Y luego llega Boris Johnson y dice, esa cepa es un 70% más contagiosa. Y algo dicen, ¿es más letal o más letal? Hombre, si es un 70% más contagiosa, ya es más letal. Porque si amplía la estadística, por suerte, tendrá que haber, no sé si un 70% más de muertos, pero así. Por tanto, eso es lo que tendrían que haber pensado al claro, principio cuando decían que era una gripe. Puede claro, ser una gripe, pero es más claro, contagiosa, con lo claro, cual va a hacer mucho más daño. claro. Y eso lo saben desde enero. Y ahora, error que repiten, calcado al de febrero de la primera ola. Va a llegar la cepa británica, sí, no, tal. Entre tanto, llegan 500 aviones del Reino Unido. Naturalmente, seguramente con los mínimos PCR realizados en origen, o ninguno, no lo sé. Pero 500 vuelos. ¿Por qué no dices cepa británica? Se acabó, ni un vuelo más. Aunque se enfade conmigo, Johnson, me da igual, más lo que entren por Gibraltar, etcétera. Pero siempre tienen ese desfase, que como pasó con Italia, entraron cientos y cientos de vuelos a razón de 20.000 pasajeros de Italia cada día de febrero. Bueno, pues aquí habrán sido menos británicos, pero siempre para que te entre la cepa más peligrosa que pueda haber. No era tan difícil, es decir, que te puedes igual, oye, me ha entrado al final la cepa porque mala pata, porque uno que fue a Dublín, que luego fue a Italia y te acaba inventando saber que venía de Irlanda o del Reino Unido. Pero joder, 500 vuelos son muchos vuelos para pensar que, no, quizá mañana, bueno, a ver si el viernes, y aquí lo mismo. ¿Cuándo te movías? No, todavía no, todavía no. El todavía no es mortal en política, todavía no, porque decir que viene un tsunami, bueno, vamos a ver, pero mañana al sol, ¿no? Pues ya cuando nos llegue el tsunami, ya vamos viendo qué hacemos. Y claro, cuando te llega el tsunami, te arrasa y nos arrasa. Y claro, esa cepa es brutal, porque si estamos con 2,5 millones, con un virus que se propaga menos, ¿qué va a pasar cuando esa cepa sea el 70%? Y se contagia un 70% más, pues estaremos en 5 millones de infectados. Quizá en primavera, porque la vacuna no va a llegar. Eh, Hablas con todo el sentido común, pero al mismo tiempo me hundes en la miseria, porque me queda la sensación de que esto va para muy, muy largo, ¿no? Es que, ya te digo que en el mejor de los casos, en verano, ni de lejos estamos vacunados. Porque no solo el gobierno español es negligente, la Unión Europea también puede ser negligente. No solo los empresarios de Gürtel son corruptos, también las farmacéuticas pueden ser corruptas. Entonces, se puso un extraño fenómeno, que los contratos sean secretos. Bueno, también los contratos de televisión española son secretos, pero aquí lo llamativo es que si tú te han incumplido un contrato, algo tan grave como esto, no sé cómo no están penalizando ya a esas empresas. Oye, que te he dado 200 millones, 500 millones, que sea, y no tengo el producto en la fecha que me dijiste. ¿Qué pasa para que no exijas eso? Y que tengas esta pregunta, ¿pero se lo has dado al Reino Unido o me lo has dado a mí? ¿O se lo has dado a Israel? ¿Pero qué broma es esa? Hablando de toda la Unión Europea. ¿Cómo puede ser toreada así? Y yo querría saber cuánto han invertido en ayudas a desarrollar esa vacuna, cuánto han adelantado el pago de esto y qué penalización metieron en el contrato. Porque tú cualquier contrato que firmaras tendrás que ver qué pasa si tú no haces artículos en tu diario. ¿Qué pasa si estás de vacaciones un mes y no te toque? Tendrás una penalización. Pero aquí vamos a ver si tenemos un cara a cara. ¿Pero cómo un cara a cara? Si tiene que haber una cláusula de oro ya para decir, si en la fecha prevista tal, la empresa se compromete a pagar el triple de lo abonado o recibido y a devolver en 72 horas, a freírles impuestos, a erradicarles de la Unión Europea como empresa. Si tú eres un golfo, te vas a Wuhan y haces textiles ahí lo que quieras, pero aquí no, pues estar ni un solo minuto más. Entonces, no entiendo esa indefensión incluso con esto, pero ha habido esa cosmética de que el gobierno, hemos comprado el logo, bandera de España. No, no lo has comprado tú, lo ha comprado la Unión Europea. Se lo tendrás que pagar. ¿Y cuál se lo pago ya? El dinero de entrada de la Unión Europea. Pero España también tendría que haber tenido alguna especie de subcontrato para decir, si la Unión Europea no me da las fechas, en las fechas previstas estas vacunas, yo procedería a algo. Y sobre todo, no te puedes fiar de ningún contratista para decir, en enero estoy salvado porque me llegan las vacunas. ¿Y si no te llega? Tienes que tener un plan B, pero que han dejado de apretar en confinamientos, en test, en seguimiento rastre, porque la vacuna ya está pues, ya estamos todos sanos, ahora nos llega. Y tienen que retomar las iniciativas que tenían en la primera ola, es decir, como no hay curación a medio plazo, tenemos que aplicar lo que llamaba la OMS, las medidas no sanitarias. Toca hacerlo, y de manera gigantesca.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Ojalá tengamos una segunda parte para entender todo lo que ha pasado. Pero en todo caso, aquí está el libro de El pecado original de este gobierno, los errores que han cometido y que explican todo lo que vino después. Francisco Mercado, como siempre, un placer. Gracias por estar con Igualmente, Luis. nosotros. Un abrazo, cuídate, Luis.